Mi familia nunca fue de clase alta. Mi padre es un borracho sin trabajo y grita más de lo que habla. Mi madre también me grita, pero al menos no bebe. Ella saca su ira sobre el resto de nosotros con comida asquerosa. Todos vivimos hacinados juntos en un remolque de 5 habitaciones que se encuentra en un lote viejo y mal mantenido cerca de las afueras de la ciudad. La gente se ha quejado durante años de que es una ofensa, pero como mi bisabuelo realmente compró la tierra directamente, no hay nada que puedan hacer para deshacerse de nosotros. Por lo tanto, la ciudad trata de hacer que nuestras vidas sean miserables siempre que puedan legalmente, ya sea a través de la intimidación en la escuela o haciéndonos cosas desagradables en casi todas las tiendas de la ciudad, excepto la tienda de licores. Ellos aman a mi padre. Es una vida de mierda, pero todo empeoró mucho después de que papá encontró esa cosa en el lado de la carretera. Verás, a mi papá le encanta recolectar cosas. En el día sale a buscar entre la basura objetos que pueda vender y así obtener un par de dólares por ello. Era temprano en la mañana, justo antes del amanecer, cuando encontró el maniquí, que pensó que podría tener algo de valor. No estaba en la pila de basura de nadie, solo estaba sentado allí en la oscuridad. Lo cargó en el camión y lo llevó a casa. Definitivamente tenía la forma de un maniquí, pero a diferencia de cualquier otro que hubiera visto, era raro y de proporciones extrañas, como los monumentos que ves a veces en los carnavales. Era completamente negro, con un cabello falso, una cara que no tenía ojos, pero una enorme sonrisa pintada. Ni siquiera sé por qué mi papá pensó que traerlo era una buena idea, pero a él le encantó. Eso lo sé. Incluso reconsideró si debería venderlo, pensando que valdría la pena quedarse con él después de todo. Lo colocó en el cuarto trasero que normalmente usábamos para el almacenamiento, y por unos días lo dejó allí. No pasó mucho tiempo antes de que decidiera juguetear con él, y al hacerlo descubrió una llave de cuerda en su parte posterior. Lo giró, y la cosa en realidad comenzó a moverse. Los brazos se agitaron, las piernas se movieron de un lado a otro, y la boca se abría y se cerraba. Y entonces habló. «Tengo hambre, aliméntame», dijo con una voz desagradable, que sonaba como si hubiera sido filtrado a través de un viejo reproductor de discos de vinilo o una caja de música antigua. Para mi sorpresa, mi padre pensó que era genial y siguió jugando con eso, pero solo dijo eso una vez. Es decir, hasta la noche en que me despertó un grito de mi papá. Corrí a la habitación de mis padres, y aunque podía oler el alcohol en el aire, sabía que mi padre no estaba lo suficientemente borracho como para ignorar a la figura que estaba de pie junto a su cama, gritando: «Tengo hambre, aliméntame». ¿Alimentar? ¿Alimentarte de qué?, mi papá preguntó. Él tenía las cobijas levantadas justo debajo de su barbilla, tal como debería haber estado yo también. «Carne», decía la cosa. Nadie había girado la llave pequeña. Estaba haciendo las cosas por su cuenta. Instintivamente, mi papá agarró la cosa, la arrojó de nuevo a la sala de almacenamiento y la cerró, pero aún podía escuchar su voz ronca, pidiendo su comida, insistiendo por la carne. Mi madre fue a la tienda la mañana siguiente y compró un poco de carne molida. Solo abrió la puerta el tiempo suficiente para lanzarla, sin siquiera mirar para ver qué hacía la figura. Oímos movimiento en el interior, seguido de más demandas. «¡No crudo!», gritó. «¡Cocido!». Mi mamá compró más carne en la tienda, ya que no tenía intención de volver a la habitación para recuperar las sobras. Lo preparó y lo tiró a la habitación. Durante 1 o 2 días después, esa cosa no decía nada, hasta que de un momento a otro volvió a hablar.
Esta vez, su voz parecía más fuerte, más contundente. Cocido, no está fresco. Mi papá, sin saber realmente qué hacer con eso ahora, gritó: «Tienes carne podrida allí, cómelo». Pero no tomaría un no por respuesta. Trotaba de un lado a otro por el suelo, pisando como un caballo en sus patas traseras, golpeando las paredes, hasta que mi padre cedió y abrió la puerta. Encontró la figura encorvada, agazapada e inmóvil en el suelo, como un perro esperando un capricho. La habitación apestaba a causa de la carne que mi madre había tirado allí. Mi papá la raspó, se la dio a ella para que la preparara. Olía aún peor, pero así lo devolvió a la habitación. Ninguno de nosotros durmió durante el tiempo que estuvo en silencio. Mis notas en la escuela empezaron a tener un cambio drástico. Mi hermano se puso inquieto, pero mis padres lo tomaron peor que nosotros. Empezaron a hablar sobre eso, preguntándose cómo funcionaba, por qué funcionaba, qué hacía que tal cosa fuera posible. Comenzaron a creer que tal vez era mágico, o incluso divino. Mi papá bebía incluso más de lo habitual. Cuando volvió a hablar, fue aún más pronunciado. Su voz era mucho más natural. Carne, cocido, no está fresco. No animal. ¿No animal? Estaba en la cama cuando escuché lo que decía, y me negué a poner un pie afuera de ella. Mi padre, por otro lado, hizo algo que ciertamente no esperaba. Agarró una pala y salió del remolque. Se montó en el camión y escuchaba cómo retrocedía por el camino de acceso, volvía a la carretera y se alejaba. Mientras esto pasaba, la cosa parecida a un maniquí comenzó a galopar en serio una vez más. Sus pesados pies retumbaban a través del piso de vinilo, adelante y atrás, adelante y atrás. No solo eso, sino que ahora había agregado gritos cortos, agudos y pequeños a su lista de actividades inquietantes. Mi papá regresó horas después, cubierto de tierra. Le pidió a mi mamá que lo ayudara con algo afuera. Finalmente, me puse nervioso para verlo descargar algo envuelto en una lona del camión. Me quedé en mi habitación, mirando desde la ventana. Escuché un golpe afuera, como cuando mi papá ocasionalmente cortaba madera. Luego se abrió la puerta del remolque y entró un hedor asqueroso. Entonces oí a mi madre encender la estufa. No quería saber lo que estaba sucediendo, aunque en el fondo sabía lo que había hecho mi padre. No dormí. Creo que me desmayé. Me desperté a la mañana siguiente con un absoluto caos. Llegué a mi puerta para ver a mi hermano esposado y 2 agentes lo llevaron a un coche de la policía. Mi papá le estaba gritando, preguntándole cómo podría haber hecho algo tan terrible. Habían culpado a mi hermano de todo. Esta fue la última gota. Tenía que ser. Estaba seguro de ello. Pero cuando vi que el automóvil se alejaba, allí estaba mi hermano, en la parte de atrás, sonriendo ampliamente. Entonces me di cuenta de que se había entregado. Cualquier cosa para salir de la casa. Y me había dejado para que me las arreglara solo. Mi mamá y mi papá regresaron a mí, abrazándome, pero no muy calurosamente. Me dijeron que todo iba a estar bien, que mi hermano se iría por mucho tiempo y que me iba a quedar aquí con ellos. No podría dejarlos solos, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Si lo hiciera, me dijeron, seguramente sería el niño más ingrato. Nunca volví a la escuela. Mis padres habían decidido repentinamente que no tenía que ir. Dijeron que la escuela era donde empezaban los rumores, y los rumores tenían que ser contenidos, no difundidos.
Es decir, hasta que el mundo estuviera listo para saber la verdad. Así fue como se referían a ello. La verdad. Prácticamente podría escucharlo en mayúsculas cuando hablaban de eso. Y entonces, como de costumbre, habló una vez más, aún más fuerte, acercándose a un rugido. Carne, fresco, no animal. La puerta de mi dormitorio se abrió. Mi padre entró corriendo y me sujetó, mientras mi madre se acercaba con una cuchilla lista. No quedaba nada de la gente que conocía en sus ojos, solo la locura privada de sueño. Lo que no sabían era que yo había tomado precauciones. Mi hermano tenía más de una navaja en su colección, y mi padre no se dio cuenta de que había adquirido una de ellas hasta el momento en que se la enterré en su muñeca. Mientras se quejaba de dolor, me zambullí bajo las piernas de mi madre y salí de mi habitación. Corrí hacia la puerta del remolque, pero mi papá me agarró de nuevo, abrazándome con fuerza. Carne, carne. La puerta de la sala de almacenamiento comenzó a doblarse cuando la atrocidad opuesta golpeó con toda su fuerza. ¿Dónde está mi carne? Como pude, grité. ¡Ellos la tienen! Oí que la puerta se abrió de golpe. Oí un rugido. Escuché a mi madre gritar. Mi papá me soltó y salí corriendo del remolque. Corrí tan rápido como pude hacia el bosque y hacia la ciudad, y nunca miré hacia atrás. Corrí hasta que llegué, sin aliento, a la estación de policía, y les dije todo lo que podía sin sonar loco. Me envolvieron en una manta, me hicieron una taza de chocolate caliente y me trataron con más amabilidad de lo que me habían tratado mis padres. Un oficial regresó del remolque 2 horas después. Al principio lo había encontrado desierto, o eso creía. Resulta que lo que sí encontró fue un desastre pegajoso en la sala de almacenamiento y algo hirviendo en una olla en la estufa. Parecía un trozo de carne, pero necesitaba que alguien viniera a identificarlo, ya que no se parecía a ninguna carne que hubiese visto nunca. De la voraz monstruosidad que mi padre había cometido el error de traer a nuestra casa, no había ninguna señal en absoluto, y rezo para que siga siendo así. Si me quieres ayudar un poco, comparte este video, te lo agradecería mucho. Si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y le des a la campanita de notificaciones para que así te avise cuando suba un nuevo video. Recuerda que te ha hablado la voz de la oscuridad. Y hasta pronto.